Tengo que contarles una historia terrible y la verdad que no sé por dónde comenzar. Vamos a ver. Resulta que una pareja LGBT de los Estados Unidos ha sido acusada y arrestada en Cuba por haber secuestrado a un niño de 10 años que se lo llevaron a Cuba para someterlo a una cirugía de transición de género sin el conocimiento, sin el consentimiento de su madre, y utilizaron como excusa un viaje de campamento aquí, a Canadá, que tenían planeado. Bueno, es una historia bastante escabrosa, es una historia terrible, y quiero agradecerle a esos seguidores, que fueron varios, desde Utah, Estados Unidos, que me enviaron esta noticia. Y vamos a hacer un resumen porque esto es realmente terrible. Resulta que se lo llevaron a Cuba para someterlo a una cirugía de transición de género sin el conocimiento, sin el consentimiento de su madre, y utilizaron como excusa un viaje de campamento aquí, a Canadá, que tenían planeado. Bueno, es una historia bastante escabrosa, es una historia terrible, y quiero agradecerle a esos seguidores, que fueron varios, desde Utah, Estados Unidos, que me enviaron esta noticia. Y vamos a hacer un resumen porque esto es realmente terrible. Resulta, y es muy complicada la situación, así que espero que ustedes tengan paciencia y yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Un niño de 10 años vive con su mamá en el estado de Utah, en Estados Unidos, centro-oeste de los Estados Unidos, un lugar hermosísimo, donde asesinaron curiosamente a Charlie Kirk. Esta mujer está divorciada, y la razón es porque su esposo la abandonó para transicionar. Se hizo transexual. Vive con otro trans y tiene acceso o custodia, por así decir, temporal de ese pobre niño de 10 años cuando ese niño tiene vacaciones. Fue el famoso Spring Break, ahora hace unos días, para la Semana Santa. Y este hombre, ahora devenido o autopercibido mujer, viajó hacia Canadá porque le había prometido llevarlo a un campamento. Vamos a ir de camping. Pero resulta que era una trampa. Resulta que cuando cruzan la frontera y vean lo que es el wokismo, la basura del wokismo, los agentes de inmigración de Canadá vieron a un tipo disfrazado de mujer con un niño, y en ningún momento le preguntaron: ¿qué hace usted, señor, con ese niño? Usted, autopercibida señorita, con ese niño. Pasaron la frontera y el viaje en realidad era una trampa. La razón principal de este transexual con su pareja, que no sé de qué género autopercibido será tampoco, pero es de ese club, resulta que el plan era viajar hasta Calgary, en la provincia de Alberta. Se tomaron un avión y se fueron a México, sin el conocimiento, sin el consentimiento de la madre, pero claro, se vinieron a Canadá porque es el reino del wokismo, y aquí nadie les iba a decir nada si venían a decirle que al niño venían a amputarle los genitales. No iban a decir nada, lo iban a felicitar, le iban a dar un premio. ¿Y qué pasó? Bueno, secuestraron a ese niño, porque primero no tenían permiso para salir de los Estados Unidos. Y vamos a leer el comunicado del FBI, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ustedes vean que aquí no estamos inventando absolutamente nada. Pero resulta que lo subieron a un avión, Calgary, 28 de marzo, para un viaje de campamento con un hombre biológico autopercibido mujer, ahora se llama Rosa, y se fueron con la pareja también de Rosa, que también es trans, y al parecer este grupo nunca llegó, esta pareja con ese niño, nunca llegaron al hotel donde tenían que ir, y tampoco llegaron al camping donde tenían previsto alojarse hasta el 2 de abril. La última vez que se supo de ellos fue el día de la salida, cuando ese niño de 10 años supuestamente le dijo a la mamá en una llamada telefónica que habían llegado a Canadá. Pero ese niño no apareció más. Básicamente, la mamá tiene la custodia con Rose. Los medios progres de Canadá dicen con su ex esposa. Por eso al principio yo digo, ¿qué es esto? Su ex esposa. No, en realidad es un tipo, su esposo, que ha transicionado. Y resulta que el 29 de marzo cruzaron la frontera entre Canadá y Estados Unidos y se tomaron un vuelo a la Ciudad de México.
según los documentos judiciales, y luego se tomaron otro vuelo a Mérida. Y de Mérida se fueron a La Habana el 1 de abril. ¿Y por qué se fueron a La Habana? Se fueron a La Habana porque resulta que al papá trans quería transicionar a ese niño varón y cambiarlo a niña. Es más, el papá le estaba lavando la cabeza para hacerle creer a ese niño que en realidad era una niña y lo llevó a Cuba para hacerlo operar. Esto es tremendo. Estamos hablando de un niño de 10 años. Para todos aquellos activistas LGBT y todos aquellos defensores del género que me dicen, Pablo, tú mientes considerablemente y consistentemente al decir que los niños y menores de edad transicionan porque eso es mentira. Señores, aquí en Canadá los niños transicionan. Es más, si un papá se opone son 5 años de prisión. Si un médico, un psicólogo se oponen son 3 años de prisión y pierden la licencia de por vida. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hicieron entonces en Canadá? Tranquilamente lo podrían haber hecho, pero el problema es que si lo hacían en Canadá seguramente, conociendo que en Estados Unidos ahora es un crimen gracias a Trump, y que esto es considerado secuestro, sí o sí lo tenían que reportar a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces los papás se fueron a Cuba, desde Canadá. Y vamos a ver el reporte del Departamento de Justicia, donde dice, un niño de 10 años de Utah se reunió con su madre biológica después de que su padre transgénero y su pareja presuntamente lo secuestraron para llevárselo a Cuba, donde iban a hacer una transición de género. Y una cosa interesante, y la verdad que con Trump hay que reconocer que han habido cambios enormes con respecto a la defensa de los niños y la integridad física y psicológica de estos niños. 2 personas de Utah en este momento están en custodia federal y han sido acusadas del delito penal federal de secuestro penal parental internacional. Secuestro parental internacional. Sí, están en la cárcel, iban a ir a la cárcel. Se les acusa, dice ahí, de haber incumplido supuestamente un viaje de campamento planeado a Canadá con un hijo bajo custodia compartida, y en su lugar se llevaron al niño de 10 años a La Habana sin el conocimiento de la madre biológica ni la aprobación del tribunal. Es decir, tenía que tener aprobación del tribunal, obviamente. Rose, este padre autopercibido señorita, y Blue Inessa Eddington, también conocida como Carla Ann Crosby, de 42 y 32 años respectivamente, ambos del condado de Cache, o no sé cómo se pronuncia, los que son de Utah me dirán, Cache County, Utah, fueron deportadas de Cuba el lunes con la ayuda del FBI. Al aterrizar, dice ahí, en los Estados Unidos, las 2 acusadas, aquí no sabemos quién es quién, aquí no sabemos, solamente sabemos que hay uno que es un hombre, que es Rosa es un hombre, ¿no? Al aterrizar en Estados Unidos, dicen, los acusados comparecieron ante el tribunal para una lectura de cargos en Richmond, Virginia, y van a ser trasladados al distrito de Utah en una fecha posterior para el resto del proceso judicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Orrin Hatch, en el centro de Salt Lake City. Es decir, en este momento están en la cárcel en Utah y van a ser transportados en un avión de prisioneros. Esto es genial, realmente. Miren, imagínense cómo están los grupos de derechos humanos, ¿no? 2 personas trans que se robaron un niño, se lo llevaron a Cuba para hacerlo transicionar. En este momento están en la cárcel. Según los documentos judiciales, nuevamente por aquí en este canal solamente nos informamos con documentos oficiales, en este caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El grupo, ¿no? Un niño de 10 años debía viajar básicamente en vehículo, según los documentos de la corte, debía viajar a Calgary, Alberta, para este, ¿no es cierto?, viaje de campamento que había planeado con el padre biológico, pero nunca llegaron al hotel en Calgary, ni al campamento en el que tenían previsto alojarse, y no se supo nada más de este grupo desde el 28 de marzo del 2026, cuando el niño, dice ahí, de 10 años, le dijo a su mamá por teléfono que ya estaban en Canadá. Ahora, ¿no es cierto? Como explicamos recién, la mamá compartida, la mamá biológica, perdón, comparte la custodia con Rose, su ex marido trans ahora. Y el 3 de abril ese niño tenía que ser devuelto a la madre biológica después del viaje de campamento de Calgary, porque era un acuerdo de custodia ordenado por el tribunal. Y esto nunca ocurrió. Entonces dice, según los documentos oficiales, este grupo en realidad
De ahí se tomó un vuelo de Vancouver a México, Ciudad de México, el 1 de abril, y luego a Mérida, y de Mérida a La Habana, Cuba. Y las autoridades de inmigración de México lo confirmaron la llegada y salida utilizando su pasaporte de los Estados Unidos. Y según se alega en los documentos de la Corte judiciales, las entrevistas con la familia del niño de 10 años suscitaron importantes preocupaciones por el bienestar del menor, ya que el niño nació varón, pero últimamente se estaba identificando niña por la presión de su padre. Los familiares atribuían en gran medida la manipulación de Rosa, no el papá trans. Y existía la preocupación de que el niño fuera trasladado a Cuba para someterse a una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad. Esto es algo terrible realmente. Querían hacerle una cirugía de reasignación, es decir, amputarle los genitales antes de la pubertad. ¿Por qué es esto? Porque una vez que comienza la pubertad es mucho más difícil revertir las características masculinas. Esa es la razón por la cual lo querían transformar en niña, querían amputarle obviamente sus genitales. Esto es terrible, terrible, ¿no? Terrible. Sí, lo están llevando a Cuba para amputarle sus genitales. Y es así que el 13 de abril, un tribunal estatal de Utah ordenó que el niño de 10 años fuera devuelto inmediatamente a su madre. Y ahora, gracias a Dios, la mamá tiene la custodia exclusiva del menor. Pero es interesante que recién los encontraron el 16 de abril. Las fuerzas del orden de Cuba localizaron el grupo. Es decir, el FBI, entonces lo vamos a explicar porque esto es bastante complicado. Hasta el mismo gobierno de Cuba tuvo que cooperar. Ahí seguramente estuvo metido hasta Marco Rubio, que está en la transición del gobierno, en las discusiones. Dijo, tenemos una pareja de Transformers de Estados Unidos que viajaron de Canadá a México, de México a Cuba, y están en los hospitales cubanos para que les amputen sus genitales al niño. Y es ahí cuando básicamente el gobierno cubano coopera y las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia de Cuba, localizaron a este grupo en un hotel. Y es bien interesante cómo básicamente el asistente del fiscal general para el distrito de Utah dijo lo siguiente: agradecemos a las fuerzas del orden por su rápida actuación para devolver al niño a su madre biológica. Interesante. Nuestra prioridad en todos los casos de secuestro parental es la seguridad y el bienestar del niño, dijo Robert Bowles, el encargado del FBI en Salt Lake City. Este caso refleja la solidez de las alianzas para localizar a las víctimas, apoyar la reunificación y garantizar la rendición de cuentas. Interesante. Interesante. El caso está siendo investigado por la oficina del FBI de Salt Lake City, los servicios de seguridad diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y las operaciones de cumplimiento y expulsión del Servicio de Control Inmigratorio y de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en La Habana, representaron un papel clave en la recuperación segura de la víctima del menor de edad, junto con la oficina del agregado de la aplicación de la ley del FBI en la Ciudad de México. Esto es bien importante, muchos me dirán, ¿pero qué tiene que ver el ICE con todo esto? Bueno, el ICE en realidad tiene muchas funciones dentro de su paraguas de funciones. Una de ellas es el tráfico de niños. No es solamente agarrar a personas que están ilegales y deportarlas. Tiene muchísimas funciones. Son, creo que 28 o 30 funciones especiales. Como yo lo explicaba en otro video en el vivo los otros días, el Secret Service, por ejemplo, no solamente tiene la función de custodiar al presidente de los Estados Unidos, tiene la función de investigar los fraudes de tarjeta de crédito. Por ejemplo, cada vez que ustedes le hackean la cuenta del banco, cada vez que les clonan la tarjeta de crédito, cada vez que hay un fraude en un pago que ustedes hacen online, es el servicio secreto de los Estados Unidos el que trabaja en favor de ustedes para que se haga justicia y para que no los estafen. En este caso de tráfico de niños es ICE también que están a cargo. Y por eso ICE tuvo que jugar un rol y tuvieron que viajar incluso a La Habana. Este caso, dice, se presentó como parte del proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Y recordemos que el presidente Trump también firmó un compromiso
para luchar contra el tráfico de niños durante su campaña, y luego el gobierno, motivado también por la gran película Sound of Freedom de Eduardo Verástegui, donde actúa ahí también Jim Caviezel, y la historia de Tim Ballard. Ustedes la conocen bien seguramente. Entonces es increíble realmente las cosas que uno tiene que ver, pero nuevamente los acusados son Transformers, dos Transformers que se robaron el niño, una mujer trans que en realidad es el papá biológico del niño, y su pareja, otra Transformer de Utah, que básicamente se robaron a un niño de 10 años, un varón, que el papá le está lavando la cabeza para que se identifique como niña. Esto es terrible. El papá lo quiere transicionar, le quiere amputar los genitales, se lo llevan a Canadá. El gobierno de Canadá, aquí inmigración no dice absolutamente nada, pues son todos unos inútiles, todos lavados la cabeza con la ideología woke. Ven un Transformer con un niño y no se hacen la pregunta, ¿qué hace ese Transformer con ese niño? Se va al aeropuerto, en el aeropuerto nadie se da cuenta. Es una locura realmente lo que está pasando en Canadá. Se lo llevan a México. Ahora, en México hay que reconocer esto. Los oficiales ven algo raro ahí, dicen, ¿qué hace este tipo? Y le llaman a Estados Unidos diciendo, acá hay un niño. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos se entera inmediatamente cuando la mamá pone la denuncia. Y se fueron para Cuba. De Ciudad de México se fueron a Mérida, de Mérida se fueron a Cuba, llegan a Cuba. Y es ahí cuando los servicios de inteligencia de Cuba, por orden y pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo de Marco Rubio, van y los localizan, finalmente los encuentran. Pero muchos días después, del 28 de marzo hasta el 16 de abril, que es que los encuentran. En La Habana, ellos habían apagado sus teléfonos, no habían regresado al niño el 3 de abril como estaba acordado por orden judicial. Y curiosamente los familiares de ese niño, por parte de la mamá, estaban preocupados de que lo iban a someter a una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad. Y tenían miedo que lo iban a hacer aquí en Canadá. Interesante. Bueno, según la investigación del FBI, este hombre había retirado muchísimo dinero en efectivo, miles de dólares en efectivo para pagar a los médicos cubanos. Y Estados Unidos finalmente envió un avión del gobierno, algo que es muy inusual, para repatriar al niño, quien finalmente, gracias a Dios, fue reunido con su madre biológica. La mamá ahora tiene la custodia total. Rose y Blue, los dos Transformers, fueron deportados inmediatamente de Cuba, llegan a Estados Unidos, a Virginia, y son arrestados. Y en este momento están en la cárcel, y esperemos que se pudran en la cárcel, y enfrentan cargos federales por secuestro parental internacional. Y los medios dicen se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario. De inocentes no tienen nada realmente. Esto es criminal. Pero gracias a Dios se está haciendo algo para defender a los niños. A mí me parece una historia terrible realmente. Imagínense psicológicamente lo que debe estar afectado a un niño así. Que su papá abandonó a su mamá cuando era bebé para hacerse Transformer y irse con otro Transformer. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínense lo devastador de esa noticia para la mamá, para la esposa de ese Transformer. Y que encima ahora le secuestran al niño para llevárselo a transicionar a Cuba. Esto no tiene nombre realmente. Por eso yo al principio les dije, no sé cómo comenzar este video, es algo difícil, es una locura, cuando primero me enviaron mis seguidores la noticia y me llegaron varios links de noticias, al principio pensé, bueno, el papá se la llevó, se llevó un niño. Al principio decía una niña, se llevó la niña, no entendía mucho hasta que veo bien, comienzo a leer, leo la orden judicial. El tipo es un Transformer. Obvio que va a querer trastornar al niño. Es terrible realmente. Es un síntoma de lo mal que está nuestro mundo, nuestra sociedad. Pero ¿qué está pasando? Que el propio papá le quiera amputar los genitales a su hijo. Y para eso va a Cuba. Sabiendo que aquí en Canadá seguramente lo iban a descubrir rápidamente desde los Estados Unidos. Y obviamente aquí sale muy caro. Aquí el gobierno paga todo para los que viven acá. Cuesta más de $1 millón y lo pagamos con nuestros impuestos. Pero si uno viene a Estados Unidos a hacerse eso, lo tiene que pagar de sus propios impuestos, de su propio dinero, más de $1 millón. Entonces se van a Cuba, donde con $10.000 seguramente arreglan a cualquier cirujano para que haga lo que quiera. Terrible realmente. Terrible. Y saben que en la academia yo tengo toda una serie de contenidos, de videos exclusivos
de temas sobre el transgenderismo como una ideología perversa, la ideología de género daña para siempre, donde explico en profundidad vidas rotas por la ideología de género, por la ideología woke. Tengo varios videos exclusivos donde explico en profundidad las consecuencias médicas, psicológicas de todas estas locuras. Así que quien quiera apoyar mi trabajo también, lo invito a suscribirse a la academia, donde tenemos muchísima información al respecto, pero me gustaría escuchar sus opiniones, qué piensan al respecto. Y ojalá que esta gente pague realmente por este crimen terrible, porque es un crimen que no tiene nombre. No tiene nombre. Hacerle eso a un niño de 10 años. Gracias a Dios que lo protegió. Gracias a Dios que lo encontraron antes de que se realice ese hecho. Y que ese niño pueda hacer una vida normal, que pueda rehacer su vida, recuperarse psicológicamente, lo cual obviamente no va a ser un camino fácil, pero es posible. Es posible. Así que nuevamente, queridos amigos, gracias por acompañarnos en el canal, gracias por suscribirse, gracias por comentar y nos vemos la próxima.